Los bajos salarios, las políticas públicas, la falta de acceso a créditos y la especulación inmobiliaria reducen las oportunidades de tener una propiedad para millones de jóvenes en México y el mundo. El valor de la vivienda en el 2025 respecto al 2005 ha incrementado en un 98%. No así el salario. Se tiene esta perspectiva falsa totalmente de que como el salario mínimo ha venido subiendo considerablemente durante los últimos años, se está haciendo una recuperación del poder adquisitivo, lo cual no es cierto. En generaciones inclusive como la de nuestros padres, era muy fácil hacerse de una vivienda, una vivienda digna. La inexistente política social implica la creación de centros de vivienda pues en áreas totalmente alejadas e imposibilitadas para poderte mover entre escuela, trabajo. Y yo creo también que las empresas tienen una gran responsabilidad en esto. Si bien es cierto que esta crisis está fuertemente influenciada por factores estructurales, políticos, sociales y económicos que no se pueden controlar, esto no significa que los jóvenes no puedan hacer algo para aumentar sus posibilidades de adquirir una vivienda. En este episodio, analizamos la falta de acceso a la vivienda y proponemos estrategias individuales que pueden mejorar el panorama financiero de los jóvenes. Comenzamos. Hola, buen día. Bienvenidos a un episodio más del podcast Management 360, un podcast de la firma de Anda Torres Gallardo, representantes de More Global Network Limited. Soy Omar Torres, socio de la firma, y en esta ocasión, pues tengo el gusto de que me acompañen mi socio Marco Arellano, mi socio Roberto Gallardo, también de la firma, y bueno, pues para platicar un tema interesante y una preocupación, algo que hemos estado observando recientemente, sobre todo pues en las generaciones. En la firma tenemos mucha gente joven y estamos observando pues que hay una creciente problemática, por ejemplo, para estas nuevas generaciones respecto a pues tener un acceso a una vivienda, ¿no? Yo creo que el tema del poder adquisitivo, del gap, de esa brecha que ha existido, que se ha estado incrementando entre el poder adquisitivo, pues de las percepciones en general de todo el mercado con relación a los precios de vivienda, pues ha sido considerable. Y hoy por hoy lo vemos, ¿no? Hay mucha información en redes sociales inclusive donde se habla de ese tema de que muchas generaciones ahorita jóvenes entre pues 20, 28 años están teniendo esta problemática y también pues está habiendo un problema de acceso a financiamiento, ¿no? Lo dices bien, este problema no nada más es relativo a México, es un problema, es una crisis mundial, ¿no? En México está acentuado por dos grandes factores. Hay un diferencial importante entre el costo de la vivienda y el nivel de los salarios, ¿no? Hay estadísticas que dicen que el valor de la vivienda en el 2025 respecto al 2005 ha incrementado en un 98%. No así el salario al contrario, se ha visto erosionado, ¿no? Y si hablamos en porcentajes, no ha llegado a ese 98%. Entonces, por ahí empieza la gran problemática. Se va haciendo año tras año un gap importante, ¿no? Sí. El otro problema, pues, es el empleo informal. El empleo informal implica la falta de acceso a créditos, ¿sí? Entonces, pues eso implica que la dinámica familiar te lleve o a vivir con los padres o a rentar, pues, perennemente. Sí, es correcto. Y bueno, hoy por hoy también estamos viendo que inclusive cuando eres sujeto de crédito, porque ya no es tan fácil, ¿no? Los requisitos ya son enormes, ¿no? Enormes y bueno, ya no es tan fácil. Roberto. Correcto. Un poco nada más yendo más a fondo en el comentario de Marco de los salarios, se tiene esta perspectiva falsa totalmente de que como el salario mínimo ha venido subiendo considerablemente durante los últimos años, se está haciendo una recuperación del poder adquisitivo, lo cual no es cierto. Lo que ha pasado, lo que se ha logrado a través de esos incrementos importantes del salario mínimo, lo cual creemos que está bien, es simplemente reducir la brecha que existía entre el salario mínimo y los demás salarios. Y si bien cuando lo sacamos en temas porcentuales, el incremento del salario mínimo en los últimos años ha sido extremadamente alto y muy bueno,
no así en el resto de los salarios, que es un poco a lo que comentaba Marco. Y entonces, muchos de los casos, la mayoría de los casos, habla de que pues a veces se llega a tener una recuperación por inflación, en el mejor de los casos, si no es que ni eso en el resto de los salarios. Entonces, realmente no ha habido ese incremento como tal, y sin embargo, como decía Marco, pues bueno, la parte de los costos de vivienda en términos generales, y no nada más aquí, como él lo decía, sino en el mundo, pues, ha sido muchísimo, muchísimo mayor. Yo recuerdo, de hecho, en generaciones inclusive como la de nuestros padres, era muy fácil hacerse de una vivienda, digo, una vivienda digna, de ciertas condiciones. Pues yo me acuerdo que era algo natural, pues, o sea, no era ni siquiera, era como que lo que traías en la cabeza y lo que traías ya en el chip, ¿no? De decir, bueno, pues yo empiezo a trabajar, me hago de mi casa, y luego ya, pues lo demás, ¿no? Hoy en día, o sea, se ha vuelto hasta prohibitivo en algunos de los casos. Y bueno, finalmente, pues es parte de la problemática, como bien lo mencionas. Y yo creo que pues hay que empezar a influir en la gente joven para ver de qué manera podemos hacer que realmente esta tendencia se cambie, ¿no? Pero fíjate que dice algo importante. El tema generacional tiene algo que ver también con las políticas sociales de los gobiernos. En la generación de nuestros padres había una política social de vivienda muy importante, muy creciente. Por eso es que se desarrollaron en ese momento grandes complejos, grandes unidades habitacionales en la ciudad, ¿sí? Ahora la política social, entre comillas, o la inexistente política social, implica la creación de centros de vivienda, pues en áreas totalmente alejadas e imposibilitadas para poderte mover entre escuela, trabajo, es decir, hacer una vida cotidiana sin que esto implique 4 horas de transporte, ¿no? Entonces, ante esa poca o inexistente política social y la dinámica especulativa como se está viendo en el sector inmobiliario, es decir, las empresas, los privados adquieren terrenos, los desarrollan y el valor que le dan, pues es totalmente ajeno o disparado a estos niveles adquisitivos, pues agrava la situación, ¿no? Sí, y ahorita, por ejemplo, comentaban algo muy, muy curioso. Precisamente yo preguntaba en algún momento a mi señora madre, que todavía vive. Y sí, en esa época ella recuerdo que comenta que esas generaciones juntaban 3 años, ahorraban 3 años y podían comprar su vivienda, 3 o 4 años, ¿no? Sin estos plazos que ahora hay, pues muy grandes. A lo mejor a nosotros nos tocó tener ya acceso a créditos hipotecarios a nuestras generaciones, pero hoy lo que vemos, y bueno, haciendo un ejercicio y con números reales, para poder adquirir un departamento, vamos a decir, de 2, 3 millones, tienes que estar percibiendo aproximadamente 80, 90 mil pesos. Y estamos hablando de un crédito a 10, 15 años. O sea, ya además hay créditos a 20 años también, ¿no? Entonces eso habla de una problemática del poder adquisitivo. Ahora, y como pregunta, pues finalmente la brecha entre el poder adquisitivo y el valor de una vivienda, pues cada vez se va ampliando. Podemos esperar que a lo mejor los gobiernos hagan algo, porque bueno, este programa reciente que sacaron del Infonavit, donde inclusive gente con 6 meses de contratación ya pueden tener acceso a un crédito y que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, como que no es un programa a lo mejor muy contundente, ¿no? De mucha amplitud social como lo había en esas épocas pues, anteriores. Entonces, pensando que esta parte de política de vivienda no va a cambiar, pues a mi opinión, y quiero preguntarles la suya, que creo que el camino es pues que los jóvenes traten pues de incrementar su poder adquisitivo de alguna forma, ¿no? Y vamos a hablar ahí, pues a lo mejor ya de educación, de especialización o algo así, ¿o qué opinan ustedes?
A ver, primero, la cultura del ahorro, la cultura de la inversión debe verse modificada, Incrementada. Creo que si no empezamos pues a hacerlo en casa, con nuestros hijos, con nuestros colaboradores, con nuestros cercanos, y eso tratarlo de permear, poco se puede hacer. Pero, a ver, eso no basta. El cambiar el tema cultural, pues no te genera de inmediato el tema económico, ¿no? Entonces, se tendrán que pensar en mecanismos para poder tener fuentes de inversión, pues diversas, ¿no? A ver, el programa del Infonavit es bueno conceptualmente. Está bien que las personas con 1 o 2 salarios mínimos puedan tener acceso, pero sabemos que en realidad cuando adquieres un crédito, por cada $1,000,000 estás pagando en promedio al mes 10,000 pesos. Entonces, no hay vivienda que te cueste $1,000,000. Una vivienda de las, pues, de precio más módico están en $2,000,000, ¿sí? Entonces, eso implica que debes de destinar por lo menos 20,000 pesos de tu salario al pago del crédito hipotecario. ¿Cuánto necesitas ganar? Bueno, eso lleva entonces a la reflexión de la juventud de establecer mecanismos de ahorro, de generación de ingresos, de estabilización económica, de tratar de disminuir el tema del consumismo, pero estoy hablando de algo deseable, ¿no? Sabemos que es algo difícil de llevar a cabo. Actualmente las dinámicas sociales implican esta necesidad de tener un muy buen celular o tener un muy buen coche, y a lo mejor las prioridades deben empezar a cambiar, ¿no? Yo creo que de concepto, por ahí es donde se debe empezar. Cultura financiera, yo creo que eso es importante. Sí, tal cual. O sea, al final del día es eso. Y un poco, yo iría más hacia el otro tema que mencionabas tú, en el sentido de darle un consejo a la gente joven basados un poco en nuestra experiencia o en lo que nos ha funcionado a nosotros, que creemos que son fórmulas que pues ya están más o menos probadas, pues es prepararse muchísimo, eventualmente para poder tener pues un ingreso más alto, pues necesitas venderte bien, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, para venderte bien, pues necesitas tener más elementos y necesitas estar mucho más preparado. En nuestra época era pues que habláramos inglés, por ejemplo. Exacto. Hoy en día ni siquiera es eso. O sea, hoy en día el inglés es un dado, y el que no lo habla pues está peor. Yo les diría un tercer idioma, les diría prepararse en estos temas de inteligencia artificial, prepararse mucho más en alguna especialización. Y justo eso, la especialización siempre va a ser bien percibida, ¿no? O sea, lo vemos en el clásico caso de los médicos. Pues no es lo mismo lo que te puede cobrar o generar un médico general a un especialista perfectamente acreditado. Entonces, ese sería el consejo, o sea, que se preparen mucho, que realmente sean un diferenciador, que si hoy tienen una licenciatura, pues que se vayan por un posgrado, cualquiera que sea. O sea, al final del día todo suma y todo ayuda, para que precisamente a la hora de estar en circunstancias iguales con alguien más, pues puedan estar por arriba y poder generar ese ingreso adicional que se requiere para todo lo demás. Y por otro lado, o sea, sí el tratar de prepararse desde el punto de vista financiero o cultura financiera, para que sepan lo que tienen que estar haciendo y cómo tienen que estar generando esos ingresos adicionales. Y que a lo mejor eso también implica que se vayan metiendo al mundo del crédito, ¿no? Creo que sería un buen consejo que desde jóvenes tengan acceso a créditos. Sí, que empiecen a crear su historial. Exacto. Y que lo sepan llevar bien, De porque acuerdo. eso pues abre muchas posibilidades, ¿no? Claro. Yo creo que lo que comentan, yo lo veo como
cultura financiera. Y en la parte de inversión, hay un dicho, no hay mejor inversión que la que Se hacen uno mismo. hace en uno mismo, ¿no? Y específicamente, y vamos a hablar a lo mejor pues del tema de priorizar que, bueno, pues hay que tener una carrera profesional. Antes, teniendo una carrera, ya estabas hecho. Ahora ya no es suficiente, necesitas tener complementos, especializaciones, diplomados, educación continua. Claro. Y eso es en todas las carreras. Abogados, bueno, no es lo mismo un abogado general o un abogado especializado en temas corporativos, ¿no? Un abogado en temas, pues ahora vienen los temas ambientales, ¿no? Toda la regulación ambiental. Entonces, esa especialización yo creo que en un mundo donde cada vez salen más y más egresados de ciertas carreras, donde hay carreras emergentes también, pues también es una buena posibilidad. Estaba escuchando un dato, y bueno, nosotros somos contadores, que aproximadamente en México hay 800,000 contadores públicos, probablemente cuántos son certificados. Y eso es lo mismo en otras carreras. Un contador certificado, bueno, pues te da la certeza, la seguridad de que esa persona tiene un proceso continuo de educación, ¿no? Porque se le exige tener al año pues una serie de capacitación o de tiempo en temas de vanguardia, dado el dinamismo pues, contable, fiscal, de negocios y demás. Entonces yo creo que es inversión y como dices, otro idioma ya es una necesidad, ¿no? Complementar la licenciatura con otros niveles de educación. Sí. Y yo creo que la especialización, y eso en un mundo competitivo, a todos los jóvenes que pues que logren entender esta visión y lograr esta cultura, pues va a hacer que despeguen lo voy a decir de la forma que es, se despeguen de todo el grueso Sí, claro. de competencia que pueden tener, ¿no? Y eso, pues, en beneficio precisamente de un mejor poder adquisitivo en lo que vemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues, unos últimos comentarios y consejos en este sentido. Bueno, ya los platicamos, pero un último comentario que quieran proporcionar. Pues eso, crear la conciencia, ¿no? Para que tú puedas cambiar tu cultura de ahorro, tu cultura de inversión, necesitas un paso antes tener la conciencia de querer hacerlo, ¿no? Por ahí iría el consejo. Y bueno, yo lo que diría el consejo o la parte que nos toca a nosotros, Sí. pues es empezar por nuestro círculo, ¿no? Atravesar por la gente más cercana, tanto colaboradores como la parte de los hijos, lo decías muy bien hace rato. Al final, pues por ahí tenemos que empezar, ¿no? De irles generando esta cultura de que pues realmente el ahorro, la parte financiera, la parte de que se preparen muy bien, pues para estar por encima de, ¿no? Sí, y yo creo también que las empresas tienen una gran responsabilidad en esto. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de capacitar, ¿no? A la gente, como, bueno, usted sabe, nosotros tenemos un plan de capacitación anual al personal con temas de actualidad, temas contables, y que muchas veces en muchas empresas a lo mejor no se da, ¿no? Eso yo creo que es un tema prioritario y y sí empujar a la gente de alguna forma a lograr estos temas. Y yo voy a añadir algo que a lo mejor puedo sonar un poco antiguo, pero creo que también el famoso concepto de regresar a lo básico, que es la parte de formalidad que se ha perdido, ¿no? Los protocolos de mucho en el actuar profesional, creo que es importante. El tema pues desde la imagen pulcra, devolver una llamada, cosas tan sencillas que eso también eleva finalmente la imagen de las personas y una persona con una buena imagen y con una buena reputación que va aunado a temas de responsabilidad profesional, pues eso también lo va a diferenciar, eso lo va a diferenciar. Muchas veces en trabajo se prefiere gente con un tipo de valores personales, aunque no tengan todavía mucho conocimiento técnico, porque lo técnico pues se puede aprender, Sí, claro. pero el otro a lo mejor es difícil. No. Prefieres eso a lo mejor a alguien que sabe mucho, pero a lo mejor tiene cierto actuar o ciertos valores o cierta falta de protocolos en su desempeño profesional, que dices, oye, no, yo no quiero rockstar, ¿no? O sea, quiero gente que complemente todo esto. Y entonces eso regresar a los temas, a lo básico, ¿no? A la formalidad que ha existido toda la vida, yo creo que también es importante en los jóvenes que vean la importancia de eso. De acuerdo, sí, mi último comentario.
Y bueno, pues no me queda más que agradecerles. Gracias, Hugo. A mí me encanta esta plática. Espero que a todas las personas que vieron este podcast también sea de su interés. Y bueno, pues agradecerles su tiempo y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias. Gracias. Vean nuestras redes sociales para complementar la información de este episodio. Están en la descripción. Suscríbete para más información, dale like y comenta qué otro tipo de temas quieres que abordemos.